Congruencia y semejanza de triángulos. Vamos a ver unas definiciones de congruencia y la definición de semejanza, pero primero vamos a relacionarla con otras cosas para que puedas entender bien su definición. Tenemos dos manzanas. ¿Son iguales o son diferentes? Exactamente, son iguales. Vamos a decir que cuando son iguales, quiere decir que son congruentes. Congruentes tiene este signo, que es el signo de igual, pero arriba tiene este signo que arriba tiene la ñ. Ese es el signo para decir que son congruentes. Ve bien el signo para que puedas ponerlo a la hora de las actividades. Ahora tenemos una manzana y una pera. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Vamos a decir en este caso que son semejantes, porque son muy parecidos. El signo de la semejanza es solamente este signo que tiene arriba la ñ. Vamos a relacionar el término congruencia. ¿Qué es congruencia en la vida? Bueno, cuando una persona dice algo y lo que dice es lo mismo que hace, en otras palabras, es congruente con sus acciones. Cuando una persona dice te quiero, es porque va a hacer cosas que te hacen bien, que te hacen feliz. Es congruente con lo que dice. Relacionando el tema de semejanza. ¿Qué es semejanza en la vida? Bueno, tenemos una aplicación en donde te tomas una fotografía y te hacen una caricatura llamada avatar. El avatar es un personaje semejante a ti. No es igual, no es congruente. Es semejante, es muy parecido a ti. La película de Maléfica primeramente fue en caricatura. Cuando ya hicieron la película actual de Maléfica, buscaron que fuera semejante al personaje de la caricatura. Si tenemos dos dibujos, es el mismo búho. Sin embargo, no es igual porque no tienen el mismo tamaño, entonces es semejante. Igual con el dibujo de una casa. Si no son del mismo tamaño, no es igualito, entonces decimos que es semejante. Ahora vamos a hablar qué es congruencia en matemáticas. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. La congruencia es equivalente a igualdad matemática en aritmética y álgebra. Observamos estos dos triángulos. Son congruentes porque tienen las mismas medidas en sus tres lados, sus mismos ángulos. Lo que pasa en ocasiones es que no nos podemos dar cuenta tan fácilmente que es congruente porque uno de los triángulos puede estar girado. Ahora, ¿qué es semejanza en matemáticas? En matemáticas se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellos. Aquí tenemos el ejemplo de dos triángulos. Tienen la misma forma, pero uno es pequeño y uno es más grande. Entonces se dice que son triángulos semejantes.
Vamos a acordarnos de cosas de la primaria para que puedas entender este tema. Aquí tenemos un triángulo. Tiene sus tres lados iguales, por lo tanto es un triángulo equilátero. El triángulo tiene sus partes que son el ángulo, tiene diferentes ángulos. En este caso los tres ángulos de este triángulo son iguales y lo vamos a identificar por letras griegas. En este caso pusimos alfa. Donde está el punto rojo, vamos a referirnos a los vértices del triángulo, que son los tres piquitos que tiene el triángulo. Estos son los vértices. Y lo identificamos por una letra mayúscula. El triángulo también tiene lados, tiene tres lados y vamos a identificarlo por una letra minúscula. En este caso, el triángulo tiene tres ángulos y lo vamos a identificar por letras griegas, que es alfa, gamma, alfa, beta y gamma, en ese orden. También el triángulo, recordemos que dijimos, tiene tres vértices que los vamos a identificar por letras mayúsculas y tiene tres lados que vamos a identificarlo por tres letras minúsculas. Ahora puedes escribir en tu cuaderno una actividad que trata de dibujar tres triángulos del tamaño y forma que lo prefieras y marca correctamente en ellos sus ángulos, sus vértices, sus lados. Recuerda que puedes dibujar el triángulo del tamaño que gustes y de la forma que tú quieras. Y vas a identificar en ellos sus ángulos con letras griegas, sus lados con letras minúsculas y sus vértices con letras mayúsculas. Así como en los ejemplos de las imágenes que estás viendo. ¿Son congruentes o son semejantes? ¿Cómo se puede identificar que dos figuras son congruentes o semejantes? Bueno, pues hay características que tienen las figuras para ver si son congruentes o semejantes. Podemos llamarle características o bien condiciones. A estas condiciones los vamos a llamar criterios. Los criterios de congruencia de los triángulos son lado, 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 es decir, que sus tres lados son iguales. Y vamos a abreviar este criterio como LLL, por lado, lado, lado. En este caso, sabemos que dos triángulos son congruentes, es decir, iguales, porque sus tres lados miden lo mismo. Entonces cumple con el criterio de LLL. El siguiente criterio es lado, ángulo, lado. Es decir, dos de sus lados son iguales y el ángulo comprendido entre ellos también lo es. Se abrevia como LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Y esto quiere decir dos de sus lados son totalmente iguales y el ángulo comprendido entre ellos también lo es. El siguiente criterio es ángulo, lado, ángulo. Tienen un lado igual y los dos ángulos de este lado son iguales. Lo vamos a abreviar como ALA, ángulo, lado, ángulo. Como vemos en el ejemplo, los dos triángulos miden de uno de sus lados 12 centímetros y los ángulos que están en este lado son iguales.
Tenemos una actividad para repasar lo aprendido. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es congruencia en matemáticas? ¿Qué son los criterios de congruencia? Te voy a ayudar con esta pregunta. Los criterios de congruencia son condiciones que deben cumplir las figuras para que sean iguales. Y el tercero, menciona cada uno de los criterios de congruencia y escribe de qué trata cada uno. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a escribir las preguntas y sus respuestas en tu cuaderno. Veamos un resumen del tema. Vimos en este tema acerca de la congruencia y semejanza, su definición. Recuerda que primero vimos cómo relacionar estos conceptos en la vida y luego lo vimos en matemáticas, especialmente en los triángulos. Vimos también que el signo de congruencia es este que estás viendo. Es un igual, son dos figuras iguales y arriba le pones esta figura que observas arriba de la ñ, la tilde. Y dos triángulos son semejantes y vimos su símbolo también. Vimos en este tema cuáles son los criterios de congruencia. Vimos que es L, 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 es decir, lado, lado, lado. Vimos que es L, A, L, lado, ángulo, lado. Y vimos A, L, A, ángulo, lado, ángulo, que es una abreviación de lo que trata cada uno de los criterios que debemos de tomar en cuenta para saber que dos triángulos son congruentes. Vimos también que un criterio es una condición que se debe de cumplir para que dos triángulos sean iguales, es decir, sean congruentes. También vimos las partes del triángulo, que son el ángulo con letras griegas, los lados con letras minúsculas y los vértices con letras mayúsculas. También vimos cómo identificar los triángulos que son congruentes y cómo identificar los triángulos que son semejantes. Gracias por ver este video.